Y bienvenidos todos a otro video más. Estamos aquí en la parte de gráficas. Estamos empezando una nueva sección que son las rectas. Y pues tenemos ahí los objetivos que vamos a cumplir, que son bastantes. Esta parte es bastante interesante. Una línea recta. Bueno, muchas veces en nuestro estudio en matemáticas vamos a encontrarnos con ecuaciones tal vez así como por ejemplo esta de acá. Y pues cuando la grafiquemos nos vamos a dar cuenta que su gráfica es una línea recta. Es por eso que este estilo de ecuaciones se llama ecuaciones lineales, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, esa parte de la ecuación. Primeramente yo quiero que entendamos este concepto. ¿Qué es la pendiente? Es fundamental para poder hacer las ecuaciones de la recta, para poder graficar una recta. Entonces, una pendiente en nuestras palabras, en palabras muy comunes, es algo así como que la subida, ¿verdad? Cuando estamos subiendo en el auto y el camino está muy de subida, decimos que la pendiente es muy elevada. Entonces, la pendiente es algo así como que la elevación de algo, como la inclinación de algo. Y bueno, vamos a ver la pendiente en este contexto. Mira, aquí está nuestro plano coordenado, aquí está un punto y ahí está otro punto con sus respectivas coordenadas. Ahora, la pendiente, ¿cómo yo la calculo? ¿O qué es la pendiente? Primeramente, la pendiente la vamos a simbolizar, se la simboliza con la letra M. Ahora, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la razón, o podríamos decir es la relación entre dos cantidades. Y esas cantidades son estas de acá. Mira, en este caso, para esta línea recta, préstame mucha atención por favor. Todo esto de acá, todo eso de acá, mira, vamos a ponerle aquí estos nombres. Esto es Y1 porque está a la altura de Y1, ¿no ve? Esto es Y2, son números cualesquiera. Esto va a ser X1 porque está a la altura de X1 y este otro es X2. Muy bien, habiendo dejado eso claro, pues vamos a ver esto. Esto de acá, esta distancia de acá, nosotros hemos visto que la podemos calcular, bueno, es la misma que esta. ¿Cómo calculamos esta distancia? Poniendo Y2 menos Y1. Entonces esta distancia no es otra cosa que Y2 menos Y1, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esto? Es el cambio que ha habido en Y. Y empezó aquí y cambió hasta acá. A ese cambio también nosotros lo podemos llamar delta Y. ¿Verdad? En matemáticas, en física, en química, este delta significa cambio. Si yo estoy diciendo delta Y, estoy diciendo cuánto ha cambiado mi variable Y, ¿verdad? ¿Y cómo saco esa cantidad? Pues Y2 menos Y1. Mejor lo voy a escribir esto al revés. Esto es delta Y. ¿Cuánto ha cambiado Y? Y eso va a ser Y2 menos Y1. Muy bien. Vamos a ver lo mismo en X. Todo esto de acá, todo eso, pues es esta misma distancia de acá, ¿verdad? Eso simplemente es delta X, significa el cambio en X. ¿Cuánto ha cambiado la posición en X? La posición 1 está acá, la posición 2 está acá. Entonces todo eso es el cambio, es la diferencia, en otras palabras. Y eso simplemente es x2 menos x1. Esto ya lo hemos visto en la parte de cómo sacar distancias, ¿verdad? Bueno, es muy parecido. Ahora, ¿qué más te puedo decir? Todo esto de acá es cuanto a la elevación, es decir, para llegar de este punto a este punto, ¿cuánto ha sido la elevación? También lo podemos llamar así, la elevación que ha sufrido este punto, o sea, todo esto es la elevación y todo esto, o sea, todo esto que es lo mismo, le podemos llamar el recorrido o recorrido horizontal. Lo pongo así porque en algunos libros lo ponen de esa forma. Muy bien. Ahora, volvamos a lo nuestro. Una vez que hemos identificado nosotros estos nombres, estas formas de determinar algunas longitudes, pues nos vamos nuevamente a la pendiente. Y la pendiente, yo voy a decir que es la razón, la relación que hay entre el cambio que hubo entre la elevación y el recorrido. Es decir, ¿cómo yo determino la inclinación de esto? Pues comparando cuánto se ha elevado en relación a cuánto ha sido el recorrido. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí un gráfico bastante rápido. Si yo tengo una gráfica de ese estilo, pues nosotros podemos ver que su delta Y es un número muy grande y su delta X tal vez va a ser más pequeño. Entonces, si yo saco la pendiente y digo lo que voy a poner acá, la pendiente
va a ser la relación entre la elevación y el recorrido. ¿Cuánto se eleva en un determinado recorrido? Lo voy a escribir de esta forma primero. ¿Cuánto se eleva? Elevación sobre recorrido horizontal. ¿Cuánto se eleva en un determinado recorrido? La elevación no es otra cosa que delta Y. Y el recorrido no es otra cosa que delta X. Y delta Y no es otra cosa que la diferencia entre dos coordenadas en Y, las coordenadas en Y de los dos puntos en cuestión, ¿verdad? Y aquí lo mismo, delta X es la diferencia entre las coordenadas en X. Entonces, si yo vengo y utilizo esto acá, el delta Y va a ser un número grande, ¿verdad? Y acá el delta X va a ser un número pequeño. Por lo tanto, si yo hago esta división, me va a dar un número más o menos grande. Un número grande entre un número pequeño me da un número grande, ¿verdad? Ahora, si yo en lugar de esto, de esa gráfica, tuviera algo así, entonces mira, su delta Y es demasiado pequeño y su delta X es bastante grande. Entonces para esa gráfica azul, su pendiente, delta Y pequeño, delta X grande, un número pequeño entre un número grande, me va a dar como resultado un número bastante pequeño. Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Que mientras más elevada esté una línea recta, por así decirlo, su pendiente va a tener un valor más grande, y mientras más horizontal esté una línea recta, su pendiente va a tener un valor más pequeño. Entonces esa pendiente es un valor numérico que nosotros vamos a sacar, y ese valor numérico me va a dar una idea sobre cómo está la elevación de esta línea recta. Muy bien, eso es una pendiente. También podríamos verlo o nombrarlo, esto es bastante importante, la pendiente se puede ver como una razón de cambio promedio. ¿Qué significa esto? Razón de cambio promedio. Mira, si yo veo la pendiente como delta Y sobre delta X, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo cuánto es el cambio en Y. Recuerda, delta significa cambio. ¿Cuánto es el cambio en Y cuando se produce un determinado cambio en X? Esto es muy importante, entender la pendiente como una razón de cambio para interpretar gráficas más adelante relacionadas, no sé, a las ventas, a la economía, relacionado a la temperatura, no sé, a cualquier ámbito. Entonces, eso es la pendiente. La pendiente es una razón de cambio promedio. También podríamos decir que es algo así como la inclinación de una recta. Se lo calcula como elevación sobre el recorrido, pero en realidad en la práctica tú directamente vas a hacer esto, que es lo mismo que este otro. Entonces, si tú quieres, lo podemos poner aquí como si fuera una fórmula más. Pendiente igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, y eso es lo que tenemos acá. Aquí está, sácale un screen, es la definición formal de pendiente. Dice teniendo dos puntos cuyas coordenadas son las que ya hemos puesto, siempre y cuando x1 no sea igual a x2. Ahorita te explico ese caso que no vamos a tomar en cuenta. Me dice que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es lo mismo que tengo acá, cópiate esa fórmula, te va a servir. Siempre y cuando x2 no sea igual a x1. ¿Por qué? Porque si x2 fuera igual a x1, esto me daría 0, ¿verdad? Y una división entre 0 pues no está definida en los números reales. Entonces me daría como resultado error, o también se puede poner infinito, una división entre 0. ¿Y qué es lo que significa? Pues cuando estas dos coordenadas son iguales, estamos ante este caso de acá. Mira, tenemos dos puntos, pero en este caso las dos coordenadas en x son la misma porque están sobre una misma línea vertical. Entonces, cuando tú tengas x1 y x2 con el mismo valor, la pendiente te va a dar infinito, o no existe, no está definida, y eso se refiere a que la línea es perfectamente horizontal, o sea, su elevación, su inclinación es perfecta. Tú lo puedes interpretar de esa forma. Y aquí está una imagen más donde nosotros vemos lo que ya hemos visto, lo que ya les mencioné, elevación, recorrido, y pues la pendiente simplemente es la división de esto entre esto, siempre y cuando x2 no sea igual a x1.
Espero que se haya entendido. Ahí te dejo, nos quedamos con esta definición formal, cópiate esa fórmula y en los siguientes videos vamos a ver algunas consideraciones especiales y obviamente vamos a entrar ya con los ejercicios. Espero que lo estés entendiendo, métele muchas ganas, esfuérzate y vas a ver que te va a ir bastante bien. Entonces, bueno, que te vaya muy bien, estudia mucho y nos vemos en el siguiente video.